Pues buenas tardes. Vamos a continuar con este encuentro, para mí tan gratísimo, que pretende celebrar, que celebremos, no solo nosotros, el equipo, sino todos los que quieran acompañarnos, es celebrar el 30 aniversario del comienzo de nuestro trabajo en el Emirato de Sharjah. 30 años, lo hemos llamado así, un equipo, nos consideramos ya por fin eso, hemos crecido, ya somos un equipo. 30 años de esta misión arqueológica española. Me toca presentar a mí, a las personas que van a estar a mi derecha esta tarde. Yo lo decía ayer ya y lo voy a repetir, por si alguien no... ninguna de las personas que van a estar sentadas a mi lado son para mí simples colegas que he coincidido con ellos en algo. Es que no hay ninguno de ellos que no me haya ayudado, apoyado, estado ahí cuando he necesitado algo durante todo este tiempo. Algunos nos conocemos desde hace mucho más que otros. Armando y yo nos conocemos desde hace... 30 y tantos, ¿no? Porque sí. Entonces algunos mucho, otros menos, pero en cualquier caso con una intensidad en nuestro trato, ¿no? Aquí tengo a Armando González Martín, que es profesor del área de conocimiento de antropología física en el Departamento de Biología, la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma, desde 2004. Armando es coordinador del Grupo de Investigación Laboratorio de Poblaciones del Pasado. Su trayectoria investigadora, la del grupo, se centra en el estudio de restos óseos humanos procedentes de enterramientos y cementerios de distinta cronología, abarcando distintas disciplinas, paleodemografía, paleopatología, antropología de campo y otras más modernas como análisis químicos o paleohistología. Su investigación personal ha girado en torno a los restos óseos de individuos no adultos, intentando aportar resultados que ayuden a interpretar fenómenos como el crecimiento y el desarrollo o la salud y la enfermedad en otras épocas, con especial atención a la Edad Media. Actualmente dirige varias tesis doctorales relacionadas con distintas etapas del ciclo vital, nacimiento, infancia, adolescencia, y colabora con diferentes grupos de investigación nacionales e internacionales en proyectos centrados en poblaciones arqueológicas. Esto queda muy bonito, pero para mí Armando es un pilar fundamental de estas SAMS. Él va a explicarnos ahora qué es esto y cómo nació, cómo creció, cómo se desarrolló. Es la serenidad para mí. Yo cuando me veo en un momento de agobio, Armando. Y a mí me calma automáticamente, no sé cómo lo hace, pero hablar con él para mí ya veo las cosas desde otra manera, desde otro punto de vista, y ya hay por lo menos una vía, a ver si lo soluciono, gracias a su intervención. Así que para mí es muy importante, que esté aquí, por supuestísimo, y él sabe las razones todas por las que es muy importante, pero no solo aquí, sino en el equipo, en el campo y en el laboratorio. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carmen, por esta amable presentación. Estas cosas siempre son muy amables, sobre todo cuando tenemos la suerte de que son amigos los que tenemos cerca. Antes de empezar, yo quisiera pues hacer un pequeño comentario personal. Estuve aquí en el mes de mayo de este mismo año, sentado en el salón de actos, en una mesa muy parecida a esta, con un auditorio más grande, con ocasión de una exposición que había aquí, y en ese momento la verdad es que no tenía muy claro si iba a volver yo por aquí o no. Afortunadamente hoy estoy aquí sentado otra vez. He tenido la suerte, además, de tener que venir al mismo auditorio aquella vez y esta. Entre medias ha habido ciertos sucesos que parece que, bueno, pues ya están un poco olvidados, y solo decir que estoy encantado de poder venir aquí. Pues vamos a intentar hablar de esta cuestión de la antropología de campo y del significado dentro de los 30 años de trayectoria de eso que ahora llamamos SAMS, Misión Arqueológica Española en
en Sarria. Bueno, no es la primera vez que nosotros venimos a este auditorio y siempre venimos con una cosa, con un discurso relativamente parecido, que es hablar de algo que a nosotros nos gusta llamar arqueobiología. ¿Qué es esto de la arqueobiología? Bueno, pues ayer Fernando en su presentación hablaba de, ¿es posible que esto tenga que ver con un área de conocimiento o no? Bueno, pues justo con esto es con lo que nos gustaría romper. De hecho, las cosas no son multidisciplinares ni pluridisciplinares, porque eso ahora veremos un poco qué significa el término, porque deberían ser trans desde nuestro punto de vista, pero podemos llamarlas también adisciplinares, y si apuramos un poco más la frenada las llamamos antidisciplinares, porque lo que nosotros sabemos es que queremos conocer qué pasa con los organismos vivos del pasado, que para estudiarlos tenemos dos tipos de restos, que son los restos directos y los restos indirectos, que los obtenemos a través de actividades arqueológicas, es decir, de la excavación y del tratamiento de eso que encontramos en las excavaciones, y que nuestro objetivo último es aportar datos a la investigación en historia. Ese es el contexto general. Pero claro, estamos integrados en equipos en los cuales los investigadores no somos nada, porque lo importante es el equipo. Realmente lo que ocurre es que tenemos no objetivos comunes, sino que además tenemos preguntas comunes. La pregunta es una. Y además tenemos la plena conciencia de que no se puede responder solo desde el enfoque de un área de conocimiento aislada. De manera que este paradigma teórico de la arqueobiología es el que nosotros defendemos cada vez que tenemos oportunidad de estar en un auditorio como este. Carmen, tú esto lo has oído, ¿eh? Carmen, ¿tú por qué traes antropólogos? Claro, llevar un antropólogo hasta Sarria con lo que cuestan los billetes, madre mía. Entonces Carmen frecuentemente dice, bueno, es que mis antropólogos excavan, tras lo cual se oye un grito, un what the fuck, porque ¿esto qué significa? ¿Cómo que los antropólogos excavan? Bien, ahí empezamos a correr el riesgo, y esto tiene que ver con este título de la antropología de campo, de pasar por ser unos intrusistas profesionales que estamos haciendo el trabajo de otros, cuando nuestro objetivo no es ni mucho menos ese. Bien saben todos los que han trabajado con nosotros que jamás vamos a tener la osadía de abrir por nuestra cuenta un yacimiento, sin tener al lado profesionales que nos sepan guiar y sepan cuáles son los pasos que hay que dar. ¿Cuál es el contexto teórico en el que nos movemos? Y además, en coordinación con los investigadores en el periodo concreto, o con la actividad concreta, o con el lugar concreto sobre el que se quiere investigar. Pero nosotros tenemos algo que aportar en el trabajo de campo, y a eso es a lo que llamamos antropología de campo. Realmente lo que seguimos son los principios de este caballero, que es el doctor Henri Daudet, de Burdeos, que quiere poner en el centro de todo el estudio de la arqueología de la muerte o de la arqueología funeraria al cadáver. Porque si hay arqueología de la muerte es porque hay un muerto. Si no hubiera cadáver no habría ajuares, no habría estructuras funerarias y no habría cementerios ni necrópolis. Todo eso existe porque hay cadáveres. Entonces Daudet es el principal defensor de devolverle esa dignidad al cadáver y esa importancia dentro de estos estudios. Pero además por otra cosa que es fundamental. Y por eso decía antes que lo multidisciplinar o lo pluridisciplinar a mí no me aporta gran cosa. Porque que un equipo trabaje en coordinación con antropólogos y mande a sus laboratorios esos restos humanos que recuperan la excavación está muy bien para que haya un estudio complementario. Pero como afirma el propio Daudet, el esqueleto en el laboratorio está fuera de su dimensión cultural. De manera que nuestro trabajo, lo que nosotros podemos aportar en un equipo de estas características, es intentar conocer esos aspectos culturales que permiten determinar nuestra experiencia en algo tan sencillo como la anatomía del esqueleto humano, que es el primer conocimiento básico que hay que tener en nuestro mundo. En todo este ambiente de la arqueología de la muerte, a nosotros nos interesa lo que está en la esquina
inferior izquierda, que es lo que tiene que ver con el cuerpo, y alguna cosa de la tumba, cuántos individuos hay ahí, luego el tratamiento, la posición, la disposición, otra serie de cosas como esto de los ADNs y eso, pero bueno, eso son cosas modernas que no están todo el día encima de la mesa. Y claro, por supuesto, la paleopatología, la paleodemografía y todos estos conocimientos sobre quiénes son esos individuos que están ahí. Si hay arqueología de la muerte, repito, es porque hay un cadáver. Y nuestra perspectiva es la de devolverle protagonismo a este cadáver. Hacer estos estudios desde la perspectiva de ese cadáver y manteniéndolo en el centro de todo el debate. Porque probablemente algunas de estas cosas se deban a las propias condiciones físicas de ese cadáver. Esa es nuestra hipótesis de partida. Bien, pero cuando nosotros aterrizamos en Sardia la primera vez, no nos habían llamado para ver restos directos, sino que lo único que teníamos que hacer era ver restos indirectos. El profesor Joaquín Córdoba, que era el coordinador de la misión en la época, llevaba mucho tiempo detrás de nosotros para que fuéramos a ver este sector de la fabricación de adobes, porque en la fabricación de adobes se amasaba esta masa con agua, como ayer describía muy bien Carlos, y se amasaba con las manos y con los pies. Y el resultado era que todos estos sectores estaban llenos de huellas humanas, cientos, miles de huellas humanas que podían ser estudiadas desde un punto de vista gráfico. Estos trabajos los hizo Óscar Cambra con los primeros mapas de Miguel Ángel Núñez sobre las huellas, o con métodos antropométricos, porque nosotros en algunas de esas huellas, de las mejores, podemos encontrar una serie de puntos y una serie de dimensiones que podemos trasladar a nuestros métodos de estimación. ¿Qué nos permitía esto? Bueno, pues esto nos permitía en primera instancia una cosa que era muy simple. Por un lado, proponer que todo el conjunto de huellas, aquellas que habíamos podido estudiar claramente, no tenían por qué estar producidas por un número muy grande de personas. Ayer, Carlos, yo creo que eras tú, enseñabas un dibujo de Miguel Ángel Núñez en el que se ve a gente trabajando en el área de fabricación de adobes, y puede haber una docena de personas. Bueno, pues probablemente con la mitad fuera suficiente para producir el conjunto de huellas que nosotros hemos podido estudiar basándonos en los tamaños. Y segunda cuestión, que hay una serie de huellas como esta que tienen aquí, que si se fijan en la escala que está debajo de la brújula, pues es bastante pequeñita, es una cosa así, es una huella de un niño que puede tener 4 o 5 años de edad. Es decir, que también hay huellas infantiles. Esto evidentemente a nosotros no nos sirve para proponer ninguna barbaridad sobre el trabajo infantil ni nada de esto, porque a lo mejor las huellas estas se produjeron en una conducta de juego. A lo mejor no se produjeron en contextos de trabajo, pero que también podemos acreditar la presencia de individuos infantiles en esta actividad o alrededor de esta actividad. Bueno, pero yo hoy quiero hablar de otras cosas y quiero llegar a hablar de restos directos, y me viene muy bien volver al cartel, aunque sé que tiene cierto apaño, porque el cartel me da una de las pistas de las primeras discusiones que Carmen conoce bien porque presenció muchas veces. Cuando nosotros estábamos aquí en Tuqueiba, viendo el Falag y con el Bujáis al fondo, nos preguntábamos que si esto era el poblado, cerca tendría que estar el cementerio que contuviera a los muertos. A lo que los especialistas, particularmente Joaquín, nos decían, no, los muertos están todos en el Jebel Bujáis, en esta montaña. Claro, es verdad que lo que se representa este cartel es el Bujáis tan iluminado, sobre todo cuando sale el sol, que desde la perspectiva de la imagen estaría saliendo a nuestra espalda por la mañana temprano, el sol se levanta y entonces ilumina el Bujáis se ve tremendamente blanco, y es una imagen que genera una atracción muy fuerte desde la llanura. Entonces no es de extrañar que los habitantes de esta época y de este lugar tuvieran el Bujáis como un sitio principal, un sitio importante. Pero claro, pensando en lo que significa dar tratamiento funerario a un cadáver, pues a nosotros se nos antojaba que esto estaba un poco lejos. Decíamos, vamos a ver, Joaquín, el objetivo del tratamiento funerario no es ni más ni menos que quitarse el muerto de encima. Porque un muerto hay que quitárselo de encima, porque es una cosa apestosa, es una cosa infecta y es una cosa desagradable.
Entonces hay que quitárselo de encima cuanto antes. Vamos a cargarlo para llevarlo hasta el Jebel Bujáis. Pero es que además en el Jebel Bujáis hay un centenar de tumbas o algo así. Tendría que haber miles de individuos si todos estos señores se habían enterrado en el Jebel Bujáis. Bueno, pues el tiempo acabó quitándonos la razón y dándoselo a los que sabían más. En el Jebel Bujáis sabemos que hay miles de muertos. Y hoy lo sabemos porque los hemos visto, porque sabemos dónde están. Hay miles de enterramientos y en los llanos no hay muertos. Los muertos están en las colinas. En el año 2018 recibimos unas primeras imágenes, y ahí vemos a Miguel Ángel Núñez y al actual director de Antigüedades del Emirato, que, bueno, pues enseñándonos algo que se interpretaba como unas tumbas que había en un sector también elevado, una colina, que se proponía que estudiáramos nosotros. Este fue el primer contacto con Judeira. Y cuando llegamos en febrero de 2020, pues nos encontramos con esta preciosa colina que tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo, unos 80 metros de nivel, una cosa así, es una cuesta arriba que cuando se sube 4 o 5 veces en una mañana uno acaba un poco cansado de subir y bajar la cuesta, pero bueno, al final es una cosa relativamente asequible. Y en esta época, y viendo ya todo lo que ahora voy a intentar contar sobre Judeira, pues empezamos a plantear la renovación de la propia misión arqueológica española en Sarria y transformarla en esto que ahora llamamos SAMS, que es la denominación que usamos ahora, denominar a nuestro proyecto de otra manera, Almada Amadou Judeira, vida en el oasis, muerte en las colinas, planteando ese tratamiento de estudiar esas tumbas que estaban en la colina de Judeira, al margen del Jebel Bujáis, que es un sector en el que han trabajado tradicionalmente los equipos alemanes y que, bueno, pues era su responsabilidad, o eran ellos los que tenían este sector asignado. Entonces nosotros podíamos por fin hacer esas relaciones entre la vida del llano en Tuqueiba y los enterramientos que tanto nos apetecía manipular. Pero claro, estábamos en febrero de 2020. Nosotros salimos de Sarria, si no me equivoco, el 8 de febrero de 2020 por el aeropuerto de Dubái. Es decir, probablemente fuéramos unos de esos sujetos cero que nos trajimos, vinimos cargaditos de coronavirus, que nos habíamos intercambiado con medio mundo en el propio aeropuerto de Dubái, que es un sitio bastante infecto también, porque se junta allí gente de los 5 continentes y se dispersa 4 horas después. Entonces probablemente nosotros fuimos de los que trajimos aquí aquello tan asqueroso y 5 semanas después de volver estábamos todos encerrados. Con lo cual, bueno, y algunos muy malos, claro. Teníamos una cosa muy bonita, habíamos dibujado un logo, nos habíamos puesto un nombre muy rimbombante, pero estábamos todos encerrados en casa haciendo pan, porque no había otra cosa mejor que hacer. Así que había que cambiar un poco el chip. Bueno, en ese año 2020, en ese invierno de 2020, se hizo la primera prospección. Prospectar un sitio de estos es darle mucho al calcetín y subir y bajar y tomar muchas fotos y coger muchas coordenadas de todas las estructuras que se ven por ahí en el borde de la montaña, que se ven incluso, me voy a permitir volver atrás, en este esquema que hemos hecho de la colina de Judeira se ven esos resaltes porque llaman mucho la atención y se ven desde abajo. Esto es importante para lo que voy a contar después. Al final se consiguieron referenciar unas 100 estructuras que están separadas en estos 2 sectores de los que ya se habló ayer. El que está arriba, más al norte, es el que está en relación con esa institución que es una academia de policía que tiene dentro un campo de tiro, con lo cual pues se están oyendo los disparos, no es una cosa muy agradable trabajar allí y nos hemos centrado fundamentalmente en el de abajo, en el sector 2, que además es el que está más en riesgo de ser afectado por la potencial construcción de una autopista que estos señores tienen muchas ganas siempre de construir. El país este está cosido de autopistas de 6 carriles por sentido y parece ser que aquí hay posibilidades de que se construya algún día una de estas autopistas transversales. Así que Judeira 2 y ese mismo año ya nos metimos con la excavación de esta primera tumba, la T20,
que fue la que nos dio los primeros resultados. Esto es bastante grande. Esto tiene un porte, bueno, pues son unos muros de 90 centímetros, nos contabas ayer aproximadamente, Paula, una altura también de unos 90 centímetros y, bueno, pues aquí 2 metros, 3 metros de diámetro, ¿no? Algo así. Bueno, pero realmente la cámara funeraria que hay dentro es relativamente pequeña. Es pequeña y hay que meterse dentro para excavarla desde dentro. Tiene de bueno una cosa, que es que el sedimento es muy agradecido a la hora de excavar, porque es arena que ha llevado el viento. Entonces es un sedimento muy suelto, no es nada pegajoso. Es una cosa que se excava muy bien. Con una brocha, con un cepillo, no hace falta hacer mucha fuerza, no hace falta trabajar mucho y siendo un recinto tan pequeño, pues tampoco generamos más que una carretilla de arena al día, como mucho. O sea que al final no es un trabajo muy desagradable. Hace buen tiempo, se está bien y lo único que pasa en esta colina es que hace un viento. O sea, que estamos sometidos continuamente al ruido del viento y el viento y el viento, que es una cosa que no para y que ya todos naturalizamos y no nos damos cuenta de que hay ese viento, pero realmente no paramos. De la tumba 20 salieron muchísimos huesos, pero todos en ese estado. No sé, puede haber una docena más de fotos como esta. Fragmentos, fragmentos y fragmentos, de los cuales el que hay aquí con estas etiquetas es el fragmento más grande de fémur, que pueden ser unos 20 centímetros de largo aproximadamente, en el que están marcadas cuáles son los fragmentos que están destinados a cada uno de los análisis que íbamos a hacer. Pero lo que me interesa es la parte de la derecha, que es donde están los restos dentales, porque aquí podíamos ver claramente una cosa. Aquí y aquí tenemos dientes que corresponden a individuos adultos, con un grado de desgaste bastante intenso, o sea, adultos que han vivido una cantidad de años relativamente grande, y en cambio estos dos que hay aquí son dientes en crecimiento, son gérmenes dentales que corresponderían a un individuo de unos 5 años. Es decir, primera cosa, número mínimo de individuos igual a 2, segunda cuestión, ya con más trascendencia cultural, no solo los contextos funerarios están destinados a los individuos adultos, sino que los infantiles también tienen derecho a recibir ese tratamiento funerario. Empezamos a aportar algunos de los datos que nos interesan. A la vuelta y en el encierro, pues ya tuvimos más tiempo de dedicarnos a otras cosas. Por ejemplo, de trasladar todas las coordenadas a un sistema de información geográfica, georreferenciarlas dentro del lugar e incluso a construirnos un sitio de trabajo interactivo donde entramos los investigadores con nuestras palabras clave y tenemos acceso pues, a un montón de información, pinchando directamente sobre una de estas tumbas. Bueno, hay un pequeño decalaje entre la foto de Google y las coordenadas de cada una, pero pinchando tenemos acceso a este tipo de cosas, a las imágenes, a los planos cenitales, a los cortes, incluso alguna más divertida, que es el acceso a esto, sobre lo que luego les hablarán más, porque ya hemos registrado este tipo de cosas de una manera que nos da algo más de información que una fotografía. Pero bueno, ahora les hablarán mucho más en extenso de este tipo de técnicas y de este tipo de posibilidades. También Óscar, que es un genio, uno de los que me acompañan aquí, me acompañan Óscar y Josefina, pero han preferido que me subiera solo yo aquí a sentarme. También desarrollamos una aplicación móvil para hacer el propio registro y georreferenciar sobre el terreno. Entonces, cuando encontramos alguna estructura más que merece la pena, rellenamos este formulario, adjuntamos una foto aquí en el archivo y con nuestra geolocalización la subimos directamente al servidor y la incorporamos a este sistema de información geográfica. Una serie de herramientas que nos ayudan a facilitarnos la vida en general. Y al final tenemos pues, la misma foto que Paula nos enseñaba ayer, que es este mapa de los sectores dentro de este Judeira 2 y las tumbas sobre las que hemos trabajado. Las 3 de la cima de la cresta de la montaña, las 2 que están situadas en el valle y esta tumba 16 a la que ahora haré mención. Las 2 de abajo estaban vacías, probablemente no tuvieron uso funerario nunca porque no encontramos ni el más mínimo fragmento óseo, así que probablemente nunca fueron utilizadas, o sí fueron utilizadas y fueron expoliadas hasta un nivel, fueron expoliadas a conciencia.
no podemos discriminar entre las dos hipótesis, de forma que de momento nos quedamos ahí. Este sector le atacamos porque tenía ciertas posibilidades. Las de arriba, pues bueno, teníamos dos estructuras muy del estilo de la tumba 20, de más o menos el mismo porte, el mismo tamaño, las tres juntitas, igual en superficie, construidas por encima del nivel de la superficie, pero la 18, al vaciar la tumba, la cámara funeraria interna, pues nos dio esta sorpresa que tienen aquí a la derecha, que visto en detalle, pues es unos restos craneales seguidos por un brazo derecho hiperflexionado, un brazo izquierdo cruzado sobre el abdomen, y por aquí se intuye ligeramente lo que son los restos de una parrilla costal. Es decir, lo que teníamos en la tumba 18 era por fin un individuo en conexión anatómica. ¿Qué significa tener individuos en conexión anatómica? Pues que ya sabemos que ahí lo que se enterraban eran cadáveres, eran cuerpos. No se enterraban huesos que se habían descompuesto en otro lado y se agrupaban dentro de las tumbas, sino que el destino que tenían estas tumbas era introducir cadáveres que se descomponían in situ. Problema, pues que esas tumbas que vemos incluso en el dibujo de la cresta de la colina de Judeira se llevan viendo desde hace unos cuantos miles de años, con lo cual las posibilidades de que hayan estado violadas son infinitas, ¿eh? Pero quedan cosas, quedan restos en el fondo en posición primaria y quedan elementos de ajuar, como esa punta de flecha, compuesta en su mayoría de cobre. De manera que es probable que aquí encontremos en Judeira algún día alguna tumba que esté intacta y que nos permita ver el registro. Esto, claro, nos daba un paso, nuestro financiador además nos empujó a mandar una página a Historia National Geographic, con lo cual todos los amigos ya nos vieron, las familias nos compraron el kiosco de periódicos, cosa que nos hace mucha ilusión, pero realmente lo que nos hace ilusión es haber conseguido ese objetivo primero, que es tener restos en conexión anatómica y saber que ahí se enterraban cuerpos, porque a partir de ahí ya podemos empezar a hacer otras cosas. Trabajamos también en esta campaña sobre la tumba 16. La tumba 16, como ven, es del mismo estilo, pero de un porte mucho más grande, porque estamos media docena de personas subidos encima. O sea, esta es una tumba de 4 o 5 metros de diámetro, enorme, pero la cámara funeraria no tuvimos tiempo de abrirla. Probablemente esta cámara funeraria tenga un par de metros de diámetro y seguramente puede albergar muchísimos más huesos que las anteriores. Problema, es de las que está en la parte de arriba de la cresta, es de las que está a la vista, y si las otras estaban violadas, esta que es la más grande seguramente estará violada también. Así que nuestra hipótesis es que si encontramos algo no va a ser muy espectacular. Bueno, pues ya voy a ir terminando porque ya me estoy pasando del tiempo, pero no quiero dejar de pensar en esta afirmación. Bueno, es que mis antropólogos excavan. ¡Qué escándalo, por favor! Pero ¿cómo puede ser? Y entonces el doctor Bruno Verlaet pues aprovechó la situación de que estábamos allí unos cuantos antropólogos y nos pidió un favor, porque se les había echado encima el tiempo de la campaña y se les habían quedado un par de cosas pendientes. Entonces, si teníamos nosotros a bien echarles una mano con las tumbas de Enleja, que son unas tumbas muy importantes con mucha tradición en el estudio, como explicó ayer muy bien Carmen. Bueno, pues ellos habían sacado una serie de bloques que habían recuperado con las prisas del final de la campaña, se los habían llevado al laboratorio, nosotros los estuvimos limpiando, no entendimos muy bien lo que había en los bloques, veíamos pues bueno, alguna costilla, una mandíbula, un hueso largo, había alguna cosa que nos daba un poco más de juego, porque este es un hueso corsal, un hueso de la cadera, y aquí podíamos jugar alguna cosa, por ejemplo, a proponer un método de determinación sexual, para ver si el corsal pertenecía a un señor o a una señora, y curiosidad, pues proponíamos que probablemente señora. Probablemente, ¿por qué digo probablemente? Pues porque no estaba del todo claro, vamos, de hecho concluimos que no sabemos el sexo. En el informe concluimos que mejor no nos quedamos callados. Pero volvemos a abrir otra cuestión cultural. No solo es una cosa de individuos masculinos, sino que en las tumbas de esta cronología de Enleja concretamente también se entierran las mujeres. Muchas veces pasan, el
en el relato histórico, en el relato arqueológico, porque los grandes monumentos funerarios están solo destinados a los adultos masculinos de la población. Bueno, pues esto, de momento, nosotros no lo estamos viendo en estos grupos humanos. Pero es que además nos dijeron que se les había quedado algo más, aparte de los bloques, en el campo. Entonces nos pidieron que, aprovechando un día de fiesta, hicimos trabajo, condenamos además a los trabajadores de la autoridad arqueológica a venirse con nosotros y nos fuimos a un agujero en el que se habían dejado unos huesos en el perfil, que en efecto se ven ahí que hay una serie de huesos cuando lo destapamos. Y nosotros ya pues empezamos con nuestras chinchetas de colores, que ya se han visto aquí antes, bueno, pues nuestras técnicas habituales para ir marcando las cosas esas que tenemos. Claro, cuando veíamos esto con detalle, pues nos dábamos cuenta de que aquí lo que hay es un sacro, un fémur derecho y un fémur izquierdo. El fémur izquierdo está articulado con el cóndilo del coxal izquierdo, de la parte del acetábulo que corresponde al isquion, y cuando lo levantamos, detrás hay una quinta vértebra lumbar, una ala ilíaca y otra vez los dos fémures, además de un pequeño fragmento ahí de isquion. ¿Para qué vale llevar antropólogos al campo? Pues porque la visión esta, nuestra lentitud, que somos tremendamente pesados y tremendamente lentos al trabajar, y el gasto este que tenemos en chinchetas de colores, que es una barbaridad, pues lo que nos permite al final es proponer que aquí lo que había era otro esqueleto en conexión anatómica. Lo que habíamos excavado eran unas caderas. Habíamos excavado unas caderas, habíamos levantado el sacro, habíamos levantado parte del acetábulo y incompletos los dos fémures, pero lo que proponíamos es que en el perfil, que está representado por esa línea roja, hacia adentro del perfil íbamos a encontrar un abdomen, y luego un tórax, y luego un cuello, unos brazos y un cráneo. Ahí está la propuesta, porque lo que no van a hacer unos antropólogos que excaven es tener la osadía de desmontar una estructura para buscar un cadáver. Porque ya la experiencia nos va guiando y nos va diciendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero ahí está la propuesta para cuando el equipo belga tenga tiempo y tenga ganas, desmonte esa estructura y sepa lo que nosotros proponemos que se va a encontrar después. Muy apañaditos nosotros, pues lo tapamos con mucho cuidado, dejamos las mismas chinchetas de los mismos colores en los mismos sitios para que quien levante todo este apaño encuentre lo mismo que nosotros tenemos documentado en las fotos, y además pedimos ayuda a los técnicos ya para enterrarlo del todo. Para enterrarlo del todo, por una cosa, y me permito volver atrás, porque estas son cosas que pasan incluso en el desierto. En esa primera foto de la izquierda, fíjense qué color tiene el desierto. ¿Ven que está completamente verde? Nosotros hemos visto el desierto verde, porque 10 días antes de esta foto cayó una tromba de agua gigantesca que lo empapó todo, había 2 cuartas de agua en toda la ciudad, y 10 días después el desierto está de este color. Dejar los restos que habían dejado los belgas en esa situación podía suponer que si este año en vez de una tormenta hay 2, el año que viene, cuando vayan a la siguiente campaña, no encontrarían absolutamente nada. Entonces estas cosas había que hacerlas. Cuando lo pidió el doctor Oberleit, pues evidentemente le dijimos que sí. Así que voy a cerrar ya, pero quería volver a enseñar eso del desierto verde, que es una curiosidad que vemos pocas veces. Desde mi punto de vista, y aquí ya no, seguro que mis compañeros no estarían tan de acuerdo, pero yo creo que los objetivos que tendríamos que tener desde la perspectiva de la antropología, primero es obtener una fecha de carbono 14, una datación absoluta. Problema que estamos teniendo. Estos restos que se mojan una vez al año y luego pasan 5 meses al año a 60 grados, no tienen prácticamente materia orgánica. La materia orgánica se ha volatilizado, porque en miles de años ocurriendo estas cosas, pues ha desaparecido mucha materia orgánica. De manera que hay que recurrir a la porción inorgánica, la bioapatita. No son análisis fáciles, no se hacen en todos los sitios, se hacen en muchos menos sitios y habrá que solucionarlo, pero estamos en vías de solución de esto. Segunda prioridad ya en el terreno, excavar la cámara funeraria de la tumba 16, aunque nuestra hipótesis es que probablemente no haya nada, y luego algo en lo que yo insisto, que es en excavar los abrigos. Ya hicimos algo sobre un abrigo probablemente estéril, o probablemente no llegamos al final, o probablemente no encontramos
encontramos nada porque también estaba violado. Pero los abrigos, lo que sí sabemos es que tienen la potencialidad que ya se ha visto en el sector de los alemanes, en el Jebel Bujais. Y algunos de estos abrigos rocosos, primero, están datados en el hierro, que es el periodo de interés del equipo, y segundo, tienen algunos de estos ajuares espectaculares, como estos elementos de softstone, cerámicas, colecciones enormes de puntas de flecha, ajuares muy diversos, aparte de las colecciones puramente de huesos. ¿Por qué? Pues porque un abrigo es un elemento de roca, pasa más desapercibido que una tumba que se ve desde kilómetros y está escondido. Probablemente en alguno de los abrigos tengamos la suerte algún día de encontrar eso que en las grandes tumbas de la cresta no podemos encontrar. Esa es mi manera de verlo. Y nada más. Ya bastante me he pasado ya. Gracias, Carmen, y gracias a todos por su atención. Estoy de acuerdo contigo, hay que excavar el abrigo, la tumba 16, todo. De los abrigos, yo todo te digo que sí. La cuestión de los abrigos es que esas tumbas tan espectaculares y tan grandes son muy visibles y en 3.000 años han podido ser violadas 12 veces en 12 momentos distintos. Es más, han podido ser violadas incluso al día siguiente de realizarse el propio acto funerario, que es en el momento en el que alguien podía saber qué es lo que se había incluido allí. Entonces la probabilidad de encontrar algo en un sitio tan visible es baja, en cambio los abrigos pasan más desapercibidos. Probablemente tengamos más suerte probando con los abrigos. Cuando sea posible, pagar los billetes. Lo primero, pagar los billetes de los antropólogos, eso es lo que hace falta. Bueno, tenemos que tener dinero, salud y posibilidades. Entonces, pues que somos humanos, entonces un proyecto como este tan largo, hay momentos en los que cualquier condicionante, que puede ser salud o una pandemia o dinero, pues nos falla un año y hay que esperar al siguiente.